en su palabra. Les pido que busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Creo que es el tema número 13, no por eso es de mala suerte. Y encontramos ahora este tema que pretendo que sea una primera parte de otra que sucederá en lo siguiente, que se llama la bendición de Abraham. La bendición de Abraham que se va a contrastar en el próximo tema que se llama la maldición de la ley. Y es que la palabra de Dios por naturaleza nos provoca a mirar de esta manera esta sección de la palabra de Dios de Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos 6 al 9, y me voy a permitir a leer estos pasajes que dicen así. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Lo primero que tenemos que puntualizar es que para que el judaísmo se formalizara, es decir, la religión que perduró por casi 1000 años hasta los tiempos de Cristo, para que se formalizara fue cuando llegó la ley mosaica. En el monte Sinaí, incluso antes de tomar el control de la propiedad, de la heredad de la tierra prometida, incluso antes de un gobierno, ya tenían una ley. Y desde aquí podemos entonces contabilizar que se formalizó el judaísmo. El judaísmo con todas sus vertientes, con toda su religiosidad. Eso lo encontramos en Éxodo, Levítico, en Números, pero su historia la encontramos en Abraham. Es decir, muchos años antes, mucho antes encontramos en Abraham cómo entonces Pablo está buscando la historia más remota. Esto es muy importante, porque ahora con la nueva corriente judaizante, en donde las raíces hebreas insisten en buscar las fórmulas establecidas por Moisés en su ley, se olvidan de lo que dijo el Señor Jesús cuando le preguntaron acerca de una de esas leyes del matrimonio y del divorcio. Ellos le dijeron: Moisés nos autorizó divorciarnos. Y él les dijo: pero antes no fue así. Así que la cultura del cristiano no está en Moisés. La cultura del cristiano está antes. Lo ideal de la cultura está incluso en el huerto del Edén. A eso nos quiere llevar el Señor, a eso nos conduce el nuevo pacto. Así que se equivocan los judaizantes, se equivocan los religiosos. Y es que a partir de esta cita, el apóstol Pablo, como estábamos diciendo, va a contrastar la bendición de Abraham con la maldición de la ley. Y va a hacerlo rebuscando en la historia. Antes de continuar, déjenme presentarles este escrito de Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, que escribió lo siguiente con respecto a la fe. Creo que nos puede ayudar mucho a comprender el tema. La fe es un principio muy práctico en la vida diaria, dice. La mayor parte del comercio depende de la confianza. Cuando un hombre siembra trigo, tiene que esparcirlo por los surcos y perderlo, y lo hace porque tiene fe en que Dios enviará una cosecha. Cuando el marinero pierde de vista la orilla, tiene que navegar por fe, creyendo en su brújula, se siente seguro, aunque no vea tierra durante semanas. La fe es la mano que recibe lo que Dios nos presenta y por lo tanto es algo sencillo e infantil. Cuando a un niño le ofrecen una manzana, es posible que no sepa nada sobre el huerto en que creció la manzana y nada sobre el mecanismo de su mano y brazo. Pero es suficiente para que él para que tome la manzana. La fe hace lo más eficaz cuando toma lo que Dios da. Todo lo demás puede serlo o no. La fe es lo principal. Cuando Dios me ofrece salvación por medio de Cristo Jesús, no necesito preguntar nada más al respecto, sino que lo tomo para mí y seré salvo de inmediato, porque por la fe se recibe el Espíritu de Dios. Allí está el gran contenido de este hombre que entiende y explica lo que es la fe. Así que Pablo lo que va a hacer es buscar ahora en la Escritura
cuando está escribiendo a los Gálatas, aquello que tienen que llegar a reflexionar y entender de forma correcta. Y antes de presentar su gran tema de la fe, se introduce con el máximo representante, en este caso, Abraham, conocido como el padre de la fe. Va en búsqueda de la historia y encuentra el personaje más importante para el judaísmo, y de allí va a partir su enseñanza. Ahora, Abraham, aunque tiene una fe que es la que le salva, es la que le justifica, igual que a nosotros, no tuvo una fe perfecta, lo conocemos. Es una fe vacilante, variable, no siempre constante, pero fue real porque descansó en las virtudes más simples. No tiene que ver con esfuerzos humanos, no tiene que ver con establecerse metas, sino simplemente con confiar en Dios. No es opuesta a la razón, sino a la vista. Quizás no veía lo que Dios le prometía, pero él consideraba y razonaba que era digno de esperar, que era digno entonces de confiar. Con esto vamos a responder una pregunta implícitamente. ¿Cómo adquirimos la gracia? Esto de que hablamos siempre en las iglesias, ya tenemos la gracia, ¿cómo la adquirimos? Y voy a presentarles, cuando menos aparte del versículo 6 de Gálatas capítulo 3, otras dos citas en donde vuelven a reflexionar sobre el mismo pasaje que está hablando el apóstol Pablo. Es en Romanos capítulo 4, versículo 3, donde otra vez el apóstol Pablo dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Miren, aquí está el cuadro de lo que quiere puntualizar el apóstol Pablo, pero no solo él, sino también Santiago, que en realidad era el apóstol Jacobo. En el capítulo 2, versículo 23 escribió, y así se cumplió lo que dicen las escrituras, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y todavía añade, incluso lo llamaron amigo de Dios. Aquí está entonces lo que nosotros debemos de mirar. Ahora, antes de que nosotros especulemos, por supuesto que no es un llamado solo a la credulidad, aquello simplemente de creer que es negro o que es blanco, sino que tiene que ver con una confianza implícita el asunto de la fe. Incluso encontré esta definición que puede ayudarnos. La fe es un esfuerzo constante por enmarcar la vida de modo que esté de acuerdo con nuestras convicciones. Incluso el apóstol Pablo dice que todo lo que no se hace con convicción es pecado. Es decir, aquello que nosotros consideramos como fe es enmarcado por nuestras convicciones. Y presento entonces tres características así sencillas de la fe para ayudarnos a comprender. En primer lugar es caminar con Dios. Recordando al padre Abraham cuando es llamado de allá de ese lugar donde vive y se le pide que vaya a un lugar inhóspito, desconocido para él camina. Así que eso es la fe. No solamente creer y quedarse estable y no hacer nada, sino hacer algo que se nos pide. Así que con esto empezamos a mirar de otra manera lo que es la fe. La palabra de Dios en Génesis 5:24 nos habla de otro personaje, Enoc. Este personaje dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Caminar es una vida de fe, el ir detrás de los pasos del Señor. Lo que nos establece, lo que nos pide, eso es lo que tenemos que hacer. Es la misma escena que nos presenta la palabra de Dios en Éxodo, cuando el pueblo está delante suyo, ese terrible mar rojo, y detrás de ellos viene el peligro de Faraón con su ejército a destruirlos. Y se le da solamente una orden a Moisés. ¿Por qué vienes a mí a pedirme algo? Dice, dile al pueblo que marche, que camine. Y la falta de fe diría, pero no se puede, no hay camino. Sin embargo, la fe dice, camina, esa es la orden, caminar con Dios. Y se abre entonces el mar. En segundo lugar, también decimos de la fe que es confesar. Por supuesto que estamos pensando en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar. Pero ojo, muy lejos de la idea que a veces sencillamente nos presentan en las iglesias de creer como una credulidad, el confesar es una
constante, confesar continuamente, porque se tiene que ajustar a las convicciones, al caminar, ya se va creciendo. Entonces poco a poco este concepto de fe, según lo que nos quiere llevar el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, según la escritura también nos compete, la fe confía en ver el día de Cristo. ¿De dónde sale? Del dicho del Señor Jesús en Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Ojo con esto. 2000 años antes de que llegara Cristo, Abraham estaba creyendo lo mismo que nosotros. Miraba a Cristo. Nosotros ahora miramos 2000 años hacia atrás y miramos a Cristo. Dice Cristo mismo, Él vio mi día, Él me vio a mí y creyó. Así que no es nada raro lo que le pasa a Abraham y lo que nos pasa a nosotros. Es el mismo camino de fe, es la misma experiencia, de tal manera que mirar a Cristo complementa los dos pasos anteriores. Con esto, entonces, entro al versículo 6, que dice nuevamente: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Es muy importante y enfático el idioma original. Cuando está diciendo esto, le creyó a Dios, se puede traducir también como se sostuvo de Dios, se edificó de Dios o descansó como un niño en los brazos de su madre cuando confió en Dios. Es decir, habla acerca de esa confianza que se arroja, se lanza y simplemente no cuestiona, solamente cree. Así entonces nos presenta la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene este pasaje? Por supuesto, de Génesis capítulo 15, versículo 6. Muy al inicio de la historia, dice entonces el pasaje: y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Justo debido a su fe. Dios justificó a Abraham porque creyó. Ahora, aquí hay un pero. Porque según el judaísmo, e incluso según las corrientes de las raíces hebreas, existe la posibilidad o debería de traducirse ese pasaje de otra manera. Y por eso lo traigo a consideración para que nos preparemos y veamos la manera correcta del pasaje. Porque la palabra fe proviene del hebreo emuná, que también se debe traducir fidelidad. Incluso en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que es de donde surge esta discordia, dice, se debe de leer: pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Ahora, ¿a qué le suena esto? Ya no es por fe, ya es por su fidelidad, la propia fidelidad. Y esto implica entonces que Pablo está equivocado, porque parece que está diciendo que debemos obedecer a la ley. Debemos de cuidar los aspectos ceremoniales, debemos de cuidar los aspectos religiosos, y parece una tremenda contradicción. Sin embargo, cuando estas personas que utilizan los idiomas originales se olvidan de un pequeño detalle en donde Habacuc sin duda tomó el pasaje de Génesis, en donde se señala la fe y no la fidelidad. ¿Por qué? Porque Abraham falló. Porque Abraham no confió siempre perfectamente. Estaba hablando de fe, no de fidelidad. Si no, entonces Abraham no alcanza la justicia de Dios. Así que este detalle es muy importante, tanto que el comentario siglo XXI dice por eso: quizá el profeta haya tenido en mente la totalidad de la vida llena de fe de Abraham, incluyendo la disposición del patriarca para sacrificar a Isaac, pero seguramente esa vida debe ser considerada como un resultado del acto inicial de fe. Es decir, si les damos la razón con respecto a la traducción de esa palabra, que puede ser fidelidad, pero no les damos la razón con respecto a ese que en realidad la fe, porque de la fe surge la fidelidad. Nunca puede surgir la fidelidad sin fe. Si yo no creo en algo, ¿a qué soy fiel? Necesito creer, necesito hacerlo mío, necesito tenerlo como convicción para que modele todo aquello que hago.
Nunca la fidelidad surge por sí sola. Hoy me propongo ser fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al matrimonio, fiel a la iglesia. ¿Crees en el matrimonio? ¿Crees en la iglesia? Porque si no crees en ninguna de las dos, no podrás ser fiel. No podrás tener fidelidad. Así que proviene de la fe. Y Pablo lo está considerando así porque siempre ha dicho que la fe es inseparable de la fidelidad. La fidelidad y la fe vienen y traen entonces por consecuencia la justicia de Dios. Ahora, para aclarar un poco más, por supuesto tenemos que irnos al griego. Ya vimos la parte del hebreo. El griego, la palabra es pistis, es fe. Y proviene de otra palabra que es pistowo, que significa creer. Así que no está hablando de fidelidad. Está hablando de aquello que creemos, que convertimos en convicción. Pistis entonces implica confianza y compromiso. Y ojo, por eso Hebreos 11:1 dice esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que es la fidelidad, dice que es la fe. Así que entendemos que el apóstol Pablo, cuando se está hablando a los religiosos, les dice, lo único que necesitan es fe. Ellos dicen, no, necesitamos fidelidad. Están equivocados. La fidelidad surge naturalmente de la fe. Ahora, esto es importante porque por supuesto Pablo no está engañado. Y Pablo sabe con quién está tratando. Los judaizantes especialistas en la ley, ellos tienen en mente un pasaje. Ellos están claros con un pasaje y él como fariseo lo conocía perfectamente. Se refiere a Levítico capítulo 18, versículo 5. Este es el argumento judaizante que dice, obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos, yo soy el Señor. Esto es lo que ellos enseñan. ¿Por qué necesita circuncidarse el creyente? Porque si no obedece los mandamientos no tendrá vida. Si no cuida los aspectos ceremoniales, entonces no alcanzará la vida eterna. Vean nada más qué comprometido, qué peligroso se convierte esto. Y esto entonces que están diciendo los judaizantes, sin embargo, tiene un pero. Porque, ¿y quién puede obedecer perfectamente la ley? Este es el problema. Se comprobó constantemente el fracaso de todas las instituciones, de todos los hombres, de todos los ministros, de todos los sacerdotes. Nunca pudieron cumplir la ley. Así que, definitivamente, Levítico 18:5 es una condicionante que demostraría que no podemos cumplir los mandatos del Señor y por lo tanto no podemos alcanzar vida a través de ellos. Así que cuando Pablo está nombrando a Abraham, demuestra una cosa: el evangelio es más antiguo que la religión judía. Es más antiguo que la ley. Se va años antes y cuando nombra a Abraham, a quien ellos conocen bien, les demuestra, no es por medio de cumplir los mandamientos. Antes Abraham nos demostró que se debía creer. Aquí se destruye entonces ese argumento y nos demuestra que no fue el plan B de Dios. No, Dios no manifestó que la fe fuera el aspecto secundario por si fallaba el plan A, sino que fue el plan original. Nunca fue por obediencia, hermanos míos, nunca ha sido por obediencia, ha sido por fe, ha sido por creer. Y esto puede resultar tan escandaloso. Así que Pablo lo que está enseñando es que la justicia no es algo que se puede conseguir, sino solamente se le acredita. Es como cuando nosotros tenemos en ceros la cuenta del banco y reconociendo que tenemos un pago, simplemente no podemos hacer nada por llenar esta cuenta de banco, sino es que alguien viene y hace una transferencia y la llena. De eso estamos hablando. Cuando nosotros estamos diciendo acerca de la vida de fe, estamos hablando de que nosotros vacíos de buenas obras, de poder impresionar a Dios, de cumplir sus mandatos,
Llega Cristo, llena la cuenta bancaria y en ese momento nos es acreditada la justicia y podemos entonces hacer el pago que se requería por parte de Dios. La ira de Dios se satisface porque allí está el sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor. Así que con esto estamos viendo sin duda alguna que este asunto de acreditación es lo que se logra solamente por medio de la fe, no por medio de lo que hacemos. Qué equivocado está el religioso. La palabra que ya no se utiliza mucho es imputación. No tenía yo y ahora tengo por causa de Cristo. Esto nos demuestra algo muy importante. La fe no es una obra o cualidad. Incluso tenemos en nuestro argot cristiano, ¿no? Es un hombre de fe. No es una cualidad. En realidad es un instrumento. Como decía Spurgeon, es la mano que se estira y toma el fruto. No es una cualidad. No es una finalidad. No nos lleva a Dios a tener fe, sino que por medio de la fe nos lleva a tomar la justicia de Dios. Porque si no tenemos el tamaño de la justicia y de la santidad de Dios, dice el escritor que sin santidad nadie verá a Dios. Así que es un instrumento y la fe nos es dada para mostrar la justificación. Déjeme explicar de otra manera. Cuando nosotros creemos, podemos estar justificados, porque es un don de Dios. Es decir, cuando yo veo la cruz y creo en la justicia de Dios, es porque ese don de Dios, que es la fe, me llevó a creer. La fe no es algo que nosotros tenemos. La fe también es un don de Dios. Así que si alguien no cree, es porque no han sido abiertos sus ojos. Es porque todavía no ha logrado mirar el cuadro maravilloso que Dios le ofrece de la salvación. Así que con esto llegamos a algunas conclusiones. La fe no mira más que la misericordia de Dios y un Cristo muerto y resucitado. Ojo con esto, no puede ver obras. La fe no piensa en sus propias obras diciendo, esto lo voy a hacer para conseguir algo. Tampoco es cierto aquello de que yo me miro como sano o me miro como rico y entonces declaro y decreto, eso no es fe. La fe solamente mira la misericordia de Dios. Es que yo declaro sanidad. Tenemos que mirar la misericordia de Dios. Y si Él lo quiere, seremos sanos. Porque solamente la fe observa a Cristo muerto y resucitado. Eso es lo que mira la fe. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Así que todo mérito de obras queda excluido. Y entonces no hay justificación por las obras. No es algo que podamos hacer, porque entonces, si no, le daríamos entonces un crédito a la fe. Es que mi fe fue mi obra para alcanzar la justificación. Ni siquiera fue tuya la fe. Dios te dio la fe para creer. Así que todo proviene de Dios. Paul Washer diría que si nosotros tuviéramos la posibilidad de medir nuestra salvación y dijéramos que aunque sea un 1%, hubiéramos tenido nuestra participación en la fe, con ese 1% no seríamos salvos. Todo lo echaríamos a perder. Sin duda alguna, la salvación se da 100% por Dios. La salvación es del Señor. No cabe la posibilidad de que usted y yo participemos, sino solamente lo tomamos y eso es la fe. Nos lo apropiamos. Esa es la justificación. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 4:4. Quien trabaja recibe su paga no como un regalo, sino como algo que se ganó. Y la salvación y la gracia nunca nos las pudimos ganar. Ahora, escuchen lo que dice Jeremy Taylor con respecto a esto mismo que estamos hablando. Abraham fue justificado por la fe cuando confió en Dios, cuando creyó en las promesas, cuando esperaba la resurrección de los muertos, cuando fue fuerte en la fe, cuando dio gloria a Dios, cuando contra la esperanza se cree en la esperanza y cuando todo esto pasó a un acto de gloriosa obediencia, incluso negando sus mayores deseos, contradiciendo sus más apasionados efectos, ofreciendo a Dios lo mejor que tenía y exponiendo a muerte a su amado Isaac por mandato de Dios.
Por esta fe fue justificado, dice San Pablo. Por estas obras, dice Santiago. Es decir, por esta fe, obrando esta obediencia. Así que nunca es otro tema. Jamás hay contradicción, sino que la fe es lo que marca nuestras vidas. Versículo 7. Dice entonces Pablo temerariamente: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Ahora usted y yo lo miramos y decimos qué bonito se oye, pero no sabemos la trascendencia en ese momento. Porque hay un problema que Pablo está atendiendo. En ese momento la carta se hace personal. Como está luchando, está rebatiendo la teología o la doctrina judaizante, habla contra los judíos. Y los judíos enseñaban algo muy importante. Los judíos presumían ser hijos de Abraham. Y ya se mete personalmente con ellos. Dice él, los verdaderos hijos de Abraham no son los que cumplen la ley, son los que ponen su fe en Dios. Esto es un terrible golpe. Y esto se había visto reflejado incluso por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, cuando Él había dicho recientemente: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Se acuerdan de la réplica? Ellos dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¡Ah, qué soberbia! Ellos pensaban que verdaderamente eran muy especiales. El mismo caso se dio unos años antes, cuando Juan el Bautista vio que se acercaban los religiosos y entonces les espetó estas palabras: no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Así que Pablo está contradiciendo el máximo argumento judío. El máximo argumento judío que ellos sostenían que son hijos de Abraham, se les cae en pedazos, se les acaba, se les escurre de las manos. Y miren hasta qué punto llegaban. Se reconoce en sus leyendas judías que ellos decían que Abraham personalmente estaba a las puertas del Hades y del infierno para evitar que algún buen judío se colara. Él tenía que detenerlo. Hasta esto llegaba. Así que propiamente decían: es que Abraham nos justifica. Y el apóstol Pablo les trae a Abraham y les dice: no nos justifica, porque Abraham se justificó por fe. Está contradiciéndolos completamente. El escritor Nicole dijo lo siguiente al respecto de lo que estamos hablando: el seno de Abraham era el cielo de los israelitas. Incluso en el Hades, sus hijos culpables podían reclamar piedad del padre Abraham. Me detengo un momento, porque en Lucas 16, ¿se acuerda usted la historia de el rico y Lázaro? ¿Se acuerda que estando ya en el lugar de tormento, el rico levanta su voz y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en el agua y que me venga a refrescar? Vean la forma. Está exigiendo, porque esto es lo que creen ellos. Somos hijos de Abraham, es injusto que me tengas acá. Y no conforme con eso, sino que también le dice a Abraham: por cierto, manda a alguien que resucite para que les hable a mis seres queridos. Ellos están creyendo que tienen un derecho particular y el apóstol Pablo les dice que no. Lo que Abraham recibió fue por fe, no por ser Abraham, no por ser judío, y con esto se destruye el argumento judío. Termino la cita que dice: en el uso de este título, el de ser hijos de padre de Abraham, se concentraba todo el orgullo teocrático y el fanatismo nacional de la raza judía. Ahora, esto tiene sentido porque ellos entendían que la promesa les pertenece a los hijos de Abraham. Así fue dicho en Génesis 15. Por eso ellos están pensando: nosotros, hijos de Abraham, tenemos derecho a esa promesa. La pregunta es: ¿quiénes son los hijos de Abraham? En el último pasaje de Gálatas capítulo 3, eso lo veremos más adelante, explica el apóstol Pablo lo mismo que está diciendo en el versículo 7. Son los que creen, no son los circuncidados.
¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los judaístas dirían, claro, pues nosotros. Mira qué modelos tienes acá. Circuncidados, religiosos, la raza de la que nosotros provenimos. Y miren cómo esto se ha colado en nuestros días, que incluso, por ejemplo, las iglesias que creen en el dispensacionalismo, muchas iglesias no saben qué es el dispensacionalismo, pero creen en el dispensacionalismo, cuando enseñan que el pueblo judío, supuesto de allí de la Franja de Gaza, esos genocidas, dicen, son todavía el pueblo de Dios. Según lo que dice Pablo, no es cierto. Porque no creen en Dios. No son pueblo de Dios. Esta es una herejía. Y entonces nos demuestra que hasta la actualidad persiste la religiosidad que trata de ubicar entonces como un argumento a su favor de ellos, que por eso Dios se ve forzado a rescatarlos. Después de que se ha pisoteado la sangre de Cristo, no hay nada más que hacer. No hay otro camino al Padre. Solamente por medio de Él. Por el otro lado, una área también desafortunada de los reformados, los presbiterianos. Cuando ustedes han visto, ellos bautizan a los niños. ¿Saben para qué los bautizan? Para que pertenezcan, en este caso, a la familia de Abraham. Hacen una conexión por si las dudas, para que entonces ellos, como pertenecientes a la familia de Abraham, a la raza de Abraham, encuentren el día de mañana salvación. ¡Qué error! Es por la fe. Es por la fe. Y entonces, cuando nosotros miramos la fe de Abraham, se destruye el argumento religioso. Él no hizo algo, sino que antes creyó. Y si caminó al lugar desconocido, y si cumplió con lo que le pedía el Señor, fue porque creyó. Y esto realmente fue lo que lo justificó. Es por fe. Así que algo bueno tienen los bautistas. Dentro de las pocas cosas, el credo bautismo. El que cree, pertenece. El que cree es entonces, es el que tiene justicia de Dios. Y miren, por eso odiaban al apóstol Pablo. Porque cuando contradecía la religiosidad judía, lo señalaban como alguien que estaba destruyendo la fe que por años se había enseñado. Y lo mismo sucede hoy. Cuando alguien enseña esto, dicen, no, tiene que haber algo más, tenemos que hacer algo más, porque no puede ser que solamente creyendo pueda la gente llegar a la justicia del Señor. Pablo dice entonces que no son hijos de Abraham si no hay fe. Qué terrible golpe para los religiosos judaizantes. Dice el Señor Jesús en Juan 8:39, y ya se los había dicho años antes, si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. El Señor mismo se los dijo, así que estaban completamente equivocados. Y con esto, entonces deducimos que en la iglesia no hay ninguno que no sea hijo de Abraham. Aquí estamos sentados, hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque creímos. Y por medio de la fe somos entonces llevados a la justicia de Dios. Ahora, no solamente hasta aquí, sino que Pablo remata. Y versículo 8, allí va. Pablo no está conforme. Dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando les dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Miren hasta qué punto llega el apóstol Pablo. Les dice, el evangelio no está dirigido exclusivamente a los judíos como ellos pensaban. Y por eso dice, no necesitan circuncidarse. Por eso los gentiles no necesitan observar la ley de Moisés. Porque no es exclusivo de los judíos como ellos pensaban. Ellos creían y estaban tan centralizados en sí mismos que olvidaron todo aquello. Él les escribe en Romanos capítulo 11, versículo 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados.
Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Esto no se lo esperaban, estos no lo podían creer. ¿Cómo es posible que Dios estuviera pensando en los gentiles en lugar de pensar en su propio pueblo, el pueblo judío a quien tenía que proteger? Pablo les dice, ya lo había anunciado el Señor desde el primer libro de la Escritura. Le dijo a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y ojo con lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo presenta a Abraham como gentil, no como judío. Esto va a desarmar terriblemente a los judíos. Pablo no era judío, era de Mesopotamia. Pablo fue llamado de Ur, de los caldeos. Pablo no era judío, es el iniciador, si es cierto, de la estirpe judía. Pero al momento cuando fue llamado, Abraham, gracias. Abraham cuando fue llamado, no era judío, era gentil. Así que con esto bendice a las naciones, porque es de los nuestros, hermanos míos. El ser judío era solamente para que llegara el Señor Jesucristo. Pero estaba Dios pensando en nosotros cuando llamó al primer gentil para justificarlo por la fe, igual que a nosotros. Gloria sea su nombre. El padre de la raza judía no era judío. Y esto les cala terriblemente a sus oponentes, porque les demuestra que con la fe, y solo con la fe, los gentiles, por eso, reciben la bendición de Abraham. No necesitan más. Gracias a Dios. Versículo 9, y ya estamos terminando. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. No cabe duda, aquí es donde Pablo está diciendo que estamos bendecidos como Abraham, no por la ley, no por ser judío, no por ser moral y cumplidor de la ley, sino solamente por fe. Igual Abraham que nosotros, igual nosotros que Abraham. La promesa de Abraham era la justicia, y la justicia la necesitábamos para ser aceptados por Dios. Solamente por medio de la fe. Dios nos considera justos, porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos lleva a ser crucificados juntamente con Cristo, y esa vida vacía se llena con el Cristo resucitado. Y cuando mira cada una de nuestras vidas, Dios ya no nos mira a nosotros, mira al perfecto Jesucristo. Y usted y yo somos aceptados por fin por el Padre, por medio de creer, por medio de la fe. Dice nuevamente el escritor Nicole, Dios se lo contó por justicia. No quiere decir en lugar de justicia, como si la fe fuera un sustituto de una justicia que no llega y que se vuelve ahora superflua, sino para llegar a ser justicia con miras a la justicia. Es decir, que la fe lo que provoca es que nosotros nos apropiemos del regalo de Dios. Y es tan fuerte ese regalo que nunca se puede soltar, porque en realidad no son nuestras fuerzas las que lo sostienen, sino es la mano del Señor quien se apropia de nosotros. El apóstol Pablo está demostrando sin duda alguna que no era por las obras. Así que cuando hablamos del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es cierto que describía al justo en sus caracteres y en sus cualidades. Pero si usted se da cuenta, nunca habló de un proceso de cómo llegar a ser justo. Decía, tienes que cumplir la ley, pero no había forma de cumplir la ley. Solamente se cumplía por aquel que es perfecto y se llama Jesucristo. Así que con esto el apóstol Pablo nos lleva a esta conclusión. Pero déjeme hacer una pequeña anotación.
Porque el apóstol Pablo, igual como sucedió con Santiago y como muchos escritores, están utilizando el escrito de Habacuc, que ya vimos que Habacuc a la vez utiliza desde Génesis capítulo 15. Pero el profeta Habacuc es muy importante, es uno de los profetas menores que tenemos un poquito antes de comenzar el Nuevo Testamento. Él, cuando está diciendo que es por medio de la fe como el justo será justificado, él tiene un pequeño problema, un gran problema. Están a punto de llegar al exilio. La nación va a ser destruida, la nación va a ser sacada de su lugar, va a ser quitado su gobierno, va a perder todas las garantías, y Habacuc está simplemente conmocionado, está triste, y en medio de eso, sin embargo, dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo va a vivir? Sin embargo, él dice lo siguiente: Señor Dios mío, tú eres eterno. Tú, mi Dios santo, no nos dejarás perecer. Yo sé, Señor, que usarás a los babilonios para obrar tu justicia. Tú, roca mía, los has hecho surgir con mucho poder para castigar nuestro pecado. La parte central es cuando dice: tú, mi Dios santo, no nos dejarás perecer. Y esto nos demuestra algo. Habacuc sabía que Dios tenía un plan para arreglar la infidelidad e injusticia del pueblo. Ya sabía que algo iba a hacer, que no los iba a destruir. Y la única herramienta que iba a utilizar es la que utilizó Abraham: la fe. Y aquí estamos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Concluyo con lo siguiente. Se cuenta la historia de un hombre que en invierno, cuando todos los ríos se congelan, él tenía la necesidad de pasar al otro lado del río Mississippi. Estaba congelado. Y le habían dicho que podía cruzarlo sin ningún problema. Sin embargo, él desconfió tremendamente. Y se dice que puso un pie y otro, hasta que finalmente se fue gateando durante todo el trayecto con un terror, pensando que el hielo posiblemente no fuera lo suficientemente grueso para sostenerlo y que él inevitablemente tuviera que caer a lo profundo del agua. Y se dice que por fin llegó hasta el otro lado cuando vio cruzar a un hombre alegremente silbando sobre su caballo, con una carreta llena de hierro, cruzando el mismo lugar. Ahora para el otro lado. Esto nos enseña una gran lección. Estamos viajando. Y usted elige cómo viajar: con fe o sufriendo. El hielo es suficientemente grueso, no se rompe. La fe nos sostiene. La gracia ha sido dada a nuestro favor. Dios no se desentenderá de nosotros. ¿Por qué teme? ¿Por qué temo? Tal como dice David: ¿por qué te angustias, oh alma mía? ¿Por qué te agobias dentro de mí? Confía en Dios. Y Él se está regañando. ¿Qué te pasa? Con tan poco te doblas. Ahora resulta que no confías que Dios se hará cargo de ti y cruzas a gatas, cuando te puede sostener perfectamente la gracia de Dios. Vives pensando en que tal vez debería yo de esforzarme un poco más y ser más moral, más religioso, porque no vaya a ser que no sea suficiente. Cristo es suficiente. No hace falta más. Si ya creíste, hermano mío, sigue creyendo. En el momento más angustiante, sigue creyendo. En el momento de más dudas, sigue creyendo. La gracia de Jesucristo te sostendrá. Tu fe será suficiente, así como sea que fuera de un tamaño tan miserable, tan diminuto como un grano de mostaza. Será suficiente. Cristo te sostendrá. Cristo sigue salvando.
Cristo sigue empeñado en rescatar a su pueblo. Y no es por medio de lo que hacemos, es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Padre, te agradecemos entonces porque tu palabra nos lleva a confiar y a depositar todas nuestras dudas, toda nuestra existencia en tu persona. Gracias te damos porque entonces el plan no fracasará. Aquello que tú te propusiste llegará a cumplirse porque, Señor mío, tú tienes todo en tu control. Gracias te damos entonces, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu fidelidad, porque solamente pides un poco de fe para que nosotros podamos llegar a esta salvación tan grande. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.